Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva, ¿cómo le vamos a decir? A un nuevo capítulo de Conversando entre Amigos. Esta conversación que viene desde el año pasado entre simpatizantes y amigos de la UDI. Como siempre, conversando temas de actualidad. Bienvenido Patricio Schiavetti, bienvenido Carlos Martán. Hola Hola Macarena, ¿cómo Macarena, estás? Hola ¿cómo estás? Patricio. Hola Carlos, ¿cómo estamos? Sí, hicimos al Tenemos unísono, no. eso, pero no importa si esto es una conversación y eso es propio, ¿cierto?, de las conversaciones humanas, de que la gente se interponga, sobre todo si es por Zoom. Quería plantearle, a ver, partir por un tema, que es un tema que ha estado en la actualidad, naturalmente, esta semana, que es el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue asesinado el año 91, me corrigen si no, ya, Sí, el año 91, y bueno, fue una muerte bastante salvaje. Vamos a conversar sobre esto. Y es el fundador, el líder de la UDI e inspirador de la mayoría de nuestros principios. Por Dios que echamos de menos a Jaime Guzmán. Patricio, tienes la palabra. gracias Macarena. Mira, yo creo que el asesinato de Jaime Guzmán es el asesinato de uno de los grandes políticos del siglo XX de Chile, que intervino en múltiples actividades. Fue profesor de Derecho de la Universidad Católica, fundador del movimiento gremial de la Católica de Santiago y la Católica de Valparaíso, entre otras universidades. Nació un 28 de junio de 1946 y fue asesinado un 1 de abril de 1991 a la edad de 45 años, ostentando el cargo de senador de la República. Fue un día trágico para el país de un hombre que tuvo una gran participación en la redacción de la Constitución de 1980, fijando los principios básicos de ella en lo que se refiere al Estado, la familia, los grupos intermedios y las garantías constitucionales. Así que es un hombre que tuvo intervención en muchas actividades del país, como me referí, y también en lo particular en la UDI como fundador del partido, y que todos sus principios están en las distintas organizaciones en que él tuvo a bien fundar. Un hombre importante, mesurado, católico, estudió en los padres franceses de Santiago, de misa y comunión diaria, pero muy cercano. Yo tuve el privilegio en 1971, él concurrió al Paraíso, a la Universidad Católica, y fue el fundador del movimiento gremial de la Católica de Valparaíso. Y allí, junto a Pancho Bartolucci, Sergio Valenzuela, eh, Francisco, ya se me olvidan los nombres, muchos Osvaldo líderes, Urrutia, Arturo Longton, ¿ah? Osvaldo Urrutia quería mencionar. Osvaldo Urrutia. eh, Allí se formaron los gremiales en la Católica Valparaíso, que rápidamente en 2 años lograron la presidencia de la federación que estaba en poder del MAPU. Así que yo lo conocí como un hombre cercano, inteligente, mesurado, yo te diría que no ostentoso, y que a pesar de su inteligencia era muy carismático. Uno lo sentía como líder y rápidamente se posicionaba en sus ideas y seguía adelante en su ideario que él iba sembrando en cada una de las organizaciones que participaba. Maravilloso recuerdo y maravillosa descripción que haces, Patricio, de un gran hombre como fue Jaime Guzmán, que estuvo en el primer Senado después que retomamos la democracia.
Me parece preciosa la historia que tú cuentas sobre Jaime Guzmán, pero sigamos hablando de Jaime Guzmán, que bien lo merece. Carlos, tú tienes la palabra. Gracias, Macarena. Mira, hablar sobre Jaime Guzmán, o sobre Jaime, como uno le decía, habría que estar un día completo y habría que escribir más de un libro con varios tomos. Pero yo muy brevemente, y para ser riguroso con los tiempos, como nos pusimos de acuerdo, quiero señalar dos o tres aspectos muy relevantes que me parecen. En primer lugar, que él tuvo una participación en la vida de este país muy relevante, muy decisiva. Primero, siendo un baluarte, uno de los baluartes, no el único, de la lucha contra la Unidad Popular y contra el intento de establecer en Chile un gobierno dictatorial de carácter marxista. Cosa que hoy día a lo mejor cuando uno dice esto, para mucha gente, sobre todo jóvenes, como hablar, no sé, pues hablar de los realistas y los ¿no es cierto?, y los patriotas, o los carreristas y los higuinianos, o por ser más cerca, los balmacedistas y los congresistas. Pero sí en Chile hubo un intento de establecer una dictadura comunista y él fue uno de los baluartes en esta lucha contra la libertad. En segundo lugar, su largo periodo de contribución al gobierno militar. Efectivamente, él contribuyó desde el punto de vista del pensamiento y del punto de vista político de darle y entregar, que el culmine de esto es la constitución política que nos rige hoy día, con algunos vericuetos que hemos dicho, con algunas cosas que han ido cambiando, algunas para bien y otras no para bien, pero que efectivamente Dan Luna fue también parte de una institucionalidad importante. Pero también fue una figura política que ayudó a que el gobierno, de las tentaciones que podía tener y que existían de desviarse de su objetivo institucional, siempre estuviera. Y hay un libro que leí yo, me gustó mucho, que es Testigo Presencial de Orlando Sáez, en la cual él refleja un poco la personalidad de Jaime, que Jaime muchos años después, cuando se encuentra, porque Orlando Sáez fue partidario incluso del gobierno militar, venía de una poco de la tendencia muy cristiana y después se formó opositor al gobierno militar, él le reconoce a Jaime, ¿cómo se llama? Que le dice una cosa muy importante: tú de adentro, Orlando, podrías haber hecho mucho más que de afuera. Y dice, sí, yo creo que Jaime tenía razón. Y la tercera etapa fundamental que es tronchada, ¿no es cierto?, como bien dices tú, Macarena, por el asesinato de Jaime en 1991, siendo senador. O sea, él fue senador por la norponiente en ese momento, sacó una muy buena votación y ya se manifestaba como un posible candidato presidencial. Bueno, todo esto político, todo esto que es institucional y ciudadano, obedece, como bien decía Patricio, yo diría, a sus condiciones personales, humanas y éticas, que son realmente algo que no todo el mundo lo tiene. Y Jaime tenía esa capacidad, como bien lo dice, de estar en una discusión constitucional o política de más alto nivel, ¿ya?, pero al mismo tiempo de ir a ver el Festival de Villa del Mar o arbitrar un partido de fútbol. Entonces tenía esa capacidad tan práctica que efectivamente eso. Y eso yo creo que quiero destacar y un poco destacar en este momento. O sea, todo lo que él vivió, incluso el hecho que él sabía que podía ser asesinado y lo enfrentó de una forma bastante, yo diría, no típica, es porque él tenía una condición moral, además de la intelectual, adecuada. Entonces yo también tengo la experiencia, lo conocí un poco después, que Patricio en 1976 conocí a Jaime Guzmán, y tengo otras anécdotas que no voy a contar ahora porque además serían autorreferentes, así que prefiero callarme. Eso quisiera, un tributo a su asesinato, que un intento de asesinato contra la democracia fue absolutamente. Yo quisiera agregar, muchas gracias, Carlos, por tan bonito relato que complementa muy bien lo que decía Patricio, pero yo quisiera agregar algo. Yo prácticamente no lo conocía a Jaime Guzmán, lo vi una vez en la casa de mi padre y eso es lo que yo quisiera contar. Mi padre asumió como senador junto con Jaime Guzmán. Mi padre no pertenecía a la UDI, pero fue en la lista de la UDI. Y como senador de la quinta Costa, él, junto con otro senador demócrata cristiano, eran probablemente los únicos senadores que vivían en la ciudad. Y mi padre hizo una cena y ahí yo tuve el gusto de conocer a todos los senadores, y estaba efectivamente Jaime Guzmán. Mi padre lo estimaba mucho. Bueno, lamentablemente Jaime Guzmán alcanzó a estar algo más de un año
ejerciendo el cargo de senador porque fue asesinado, pero en ese tiempo mantuvo un recuerdo, eh, dejó un recuerdo imborrable y eso hay que destacarlo, no solamente en la gente que adhería a sus ideas, sino que hubo mucho también respeto de parte de los otros senadores. Ese fue un Senado histórico. Yo creo que hay que mencionarlo más a menudo porque fue un ejemplo de democracia, puesto que era un tiempo muy complejo y de mucha incertidumbre. Teníamos a Pinochet en el Senado como senador, el general Pinochet como senador designado. Teníamos un, en fin, había todavía tiempos difíciles, tanto así que en esa época Jaime Guzmán fue asesinado y días después trataron de asesinar a mi padre. Estaba el presidente Elwin en Europa en ese momento y la noticia se acalló mucho porque era muy dramático que de tres senadores UDI hubiesen muerto dos. Afortunadamente mi padre no tuvo ni un rasguño, pero lamentablemente murieron los dos chicos universitarios que trataron de asesinarlo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque fueron tiempos muy difíciles para Chile, pero con la excelente presidencia que hubo del Senado, que fue Valdés con mi padre, o sea, un demócrata cristiano con un UDI quienes condujeron los primeros 4 años de Congreso y eso con un conjunto de senadores muy moderados y muy preocupados de la estabilidad del país, yo creo que realmente lograron que Chile mostrara que podía estar en democracia. Entonces, yo creo que eso se lo debemos también a la contribución que hizo Jaime Guzmán, entre otros senadores de la época. Vi que estaba tratando de entrar nuestro amigo Francisco Bartolucci, no sé si lo logró, pero en algún momento apareció Está con un problemas técnicos, mensaje ya se de él, incorporará. apareció un mensaje de él. Sí. Oye, eh, Macarena, yo Dime. quisiera agregar dos aspectos. Uno, que en el discurso pronunciado por Jaime Guzmán en el Senado, en que rechaza esta ley que pretendía el gobierno aprobar para amnistiar a los terroristas, fue una crónica de una muerte anunciada, porque él sabía que en los términos de ese discurso, más tarde le costaría la vida. Y él saliendo después de sus clases en la Universidad Católica, fue terriblemente asesinado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno que estaba siendo protegido en Francia y otro en Argentina, y de los cuales no se ha podido extraditar al país para llevar adelante los procesos en su contra y establecer las responsabilidades judiciales correspondientes. Y lo otro, que es una obra que aún permanece vigente en las universidades, me parece que es la creación de los movimientos gremiales, que al decir de Jaime Guzmán, definió el gremialismo como, comillas, una corriente de pensamiento que procura fortalecer la autonomía de los cuerpos intermedios de la comunidad, sindicatos, gremios, organizaciones empresariales, juveniles, empresariales, etcétera, según el principio de subsidiariedad del Estado, clave de una sociedad verdaderamente libre. Yo creo que esta es una de las obras importantísimas de Jaime Guzmán al crear el movimiento gremial en la Católica, después en Valparaíso y en otras universidades que se fueron repitiendo, junto con la fundación de la UDI, que aún permanece como partido político, de la cual hay que rescatar sus principios y valores y hacer del partido un partido cercano a los ciudadanos. Yo creo que eso es esencial hoy en día si deseamos, ¿no verdad?, que prospere la candidatura de Evelyn Matei,
que mostrarla como una candidata preocupada de solucionar y de plantear, como digo, respuestas viables a las personas que tantas necesidades están requiriendo. La UDI Correcto. popular, yo creo que ese lema eh, eh, Jaime Guzmán lo encarnaba muy bien, ¿ah? Esa sana costumbre de los dirigentes de la UDI de ir a los cerros, de estar con los pobladores, de compartir los problemas y las necesidades de la gente. Me parece súper bien los dos puntos que tú señalas y además agregar que Evelyn Matei también responde a ese espíritu del que nosotros, Carlos, Patricio y Pancho, aunque no esté en este momento en pantalla, somos parte también esa UDI con esos principios y valores de Unión Demócrata Independiente. Nosotros creemos en eso, pero también creemos en la cosa popular, que no podemos perder, porque eso siempre fue parte de nuestra esencia. El terreno, el estar en el territorio, siempre fue parte de los principios esenciales de la UDI. Y yo creo que nuestra candidata los encarna muy bien, excelentemente bien. Carlos, si tú quisieras agregar algunas palabras a todo esto que hemos dicho, como un Sí, pequeño homenaje del programa sí, no. a, a Jaime Guzmán. Fuera de lo que he dicho, yo creo una cosa importante a rescatar, que incluso Jaime tenía esa capacidad de, como bien dijo Patricio y se ha mencionado, de estar claro y dispuesto a dar su vida. Sabemos que fue así por causas superiores y trabajar por los principios, no solamente en época de democracia, sino frente al gobierno de la Unión Popular. O sea, él perfectamente se libró de ser asesinado y cosas de ese estilo. Pero además de eso, justamente por sus condiciones y por su espiritualidad, pero además hay que pensar una cosa de Jaime muy importante. Él tenía la capacidad en el buen sentido política, y política que cuando había que, por el bien mayor, por los principios de primer orden, como se diría, había que negociar y evidentemente al llegar a acuerdo, él lo hizo, partiendo por la mesa del Senado que justamente tú hacías mención, en la cual salió Gabriel Valdés, presidente, y tu papá, vicepresidente. Entonces, eso un llamado de atención para aquellos que son un poco quizás fundamentalistas hoy día, que dicen que no hay que negociar a ultranza. No, yo creo que Jaime representaba plenamente estos valores y representar esa capacidad política, o sea, la inteligencia y su capacidad política. Claro que sí, el buen sentido de la cocina, ¿cierto? Esa capacidad de lograr acuerdos que lamentablemente lo hemos visto y desgraciadamente lo hemos visto mucho en los últimos días, se ha perdido. De verdad, hablar de Jaime Guzmán es un gusto. Yo, como lo decía, yo lo conocí muy brevemente socialmente, pero ya casi me parece que lo conocí. Y de hecho le agradezco que la mención que hizo Patricio, le agradezco la fundación del movimiento gremial. Yo fui gremialista, yo estuve en los días negros de la Universidad Católica y los gremialistas defendimos la Casa Central. Esa época fue muy dura, pero había siempre un espíritu, que es lo que hoy día, eh, en este pequeño homenaje, estamos tratando de recordar de Jaime Guzmán. Casi me da envidia a ustedes que lo conocieron más que yo, pero indudablemente él dejó una huella impresionante. Y es cierto lo que dice Patricio, él sabía que lo iban a asesinar. Miren que, bueno, y la actitud de la familia también hay que destacar, una familia que nunca tuvo rencor. Y nos vamos a una pausa después de esta pequeña pero emotiva conversación y ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Conversando entre Amigos, esta conversación que existe entre profesionales y simpatizantes de la UDI. Saludo de nuevo a Patricio Schiavetti, a Carlos Martán y a Francisco Bartolucci que se ha incorporado a nuestro panel. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, después de resolver complejos problemas técnicos,
he logrado llegar con ustedes. Me siento muy contento. Primero, muy orgulloso de mí mismo, de ser capaz de resolver problemas técnicos de computación. Y luego muy contento de volver a estar con ustedes para conversar. Me lamento haberme perdido la primera parte y no haber podido intervenir en ese homenaje que se ha rendido por ustedes a nuestro amigo y líder Jaime Guzmán, quien de verdad murió por la patria, ¿verdad? Murió por... Habrán comentado su frase famosa, ¿no? De la carta que él le escribe a su madre, ¿no? ¿No? Nos debemos primero a Dios y después a Chile. ¿No? Y déjenme contarles algo todavía. ¿Puedo contar algo al respecto, no? Todos sabemos que lo que precipitó, en definitiva, que lo asesinaran fue el discurso que él pronunció, ¿no? Lo Fundando decía por qué la Patricio, UDI, ¿ah? lo decía Patricio. Muy bien ¿Por ese qué la tema. UDI iba a votar en contra de que al presidente Elwin se le diera la facultad de indultar terroristas? Porque lo iba a hacer. Para eso pedía la facultad, para indultar a todos los terroristas, ¿no? Que habían cometido hechos delictuales y muy graves, asesinatos, etcétera, ¿no? Había que limpiar la casa, ¿no? Y para eso, ¿no? Había que perseguir a los militares y había que perdonar a todos los terroristas. Él nos dijo a nosotros, yo estaba ahí presente, este discurso lo voy a hacer yo. Porque estábamos que lo hacía Andrés Chado, y te fijas, éramos puros diputados. No. Bueno, perdón, estaba Beltrán Urenda, pero era tu padre, ¿no? Tu maravilloso padre, pero estaba asociado, todavía no era, digamos, militante y senador propiamente de la UDI, era Quiero independiente cantar. en cupo UDI, ¿no? Entonces, éramos todos diputados, excepto Jaime, porque Jaime era senador. Pero la razón que Jaime alude para dar él el discurso no es que él es el senador y todos los demás somos diputados. Él nos dice, este discurso es muy peligroso, las consecuencias pueden ser muy graves, mira tú, y ustedes tienen familia, así que este discurso lo voy a dar yo. Bien, pues Jaime, dalo tú. Su madre le escribe desde el extranjero una carta en la que le dice, Jaime, no des ese discurso, te van a matar. Esto es verídico, todo lo que estoy relatando, ¿no? Lo sé muy bien porque estábamos diputados, todos amigos, juntos, la UDI era chica todavía, muy homogénea, ¿no? Y él le contesta a su madre, nos debemos, después de Chile nos debemos a Dios, después de Dios, perdón, después de Dios nos debemos a Chile. Y yo voy a hacer ese discurso. ¿No? Su madre le advierte, ¿eh? No hagas ese discurso. Y sin embargo, él nos dice, yo lo voy a hacer. Lo hace y posteriormente Las consecuencias. las Pancho, cosas. con esto cerramos el homenaje, pero muy bien cerrado porque tú agregaste algo que es precioso y que de verdad emociona, porque además todos sabemos lo que ocurrió. Vamos a cambiar de tema, Muy vamos a bien, hablar ahora de una grande de la literatura chilena, como fue la poetisa Gabriela Mistral, que en este año 2025 se cumplen 80 años desde que ella recibiera el 10 de diciembre de 1945 el premio Nobel, el premio más importante de todo el mundo para los escritores y poetas. Bien merecido el premio de Gabriela Mistral. Vamos a tratar de analizar cada uno brevemente porque somos cuatro y hay poco espacio. Así que le voy a dar en primer lugar la palabra a Carlos para que partas, Carlos, hablando de este homenaje que entiendo, lo conversábamos en la pausa, se va a realizar durante todo este año a esta gran poetisa, Carlos. Correcto, mira, muy breve. Yo, evidentemente que me parece muy bien que una fecha tan simbólica como puede ser los 80 y no esperar a los 100, porque a los 100 lo más probable es que yo no esté o no esté en condiciones de darme cuenta del homenaje, de la primera, no solamente Premio Nobel de Chile, tenemos dos en literatura, eh, sino que Gabriela Mistral tiene una, no sé si gracia o desgracia, pero al menos de una vez se piensen que recibió primero el Premio Nobel de Literatura que el Premio Nacional de Literatura, en un momento en que las mujeres premios nacionales, incluso Nobel, eran muy pocas. Eh, Quizás por la misma cultura se demoraron en darle, ya varios años después le dieron el Premio Nacional de Literatura. Entonces,
es un reconocimiento, una persona que yo quiero destacar no solamente brilló por su poesía, que hay gente que es más mistraliana que otro, pero que yo también valoro, y poniendo quizás en relieve algo muy aparentemente nada que ver, pero en sintonía con el homenaje que hicimos con Jaime, yo valoro también su prosa. Las cartas de Gabriela Mistral, su sentido, ella tenía un sentido social muy importante. Entonces, me parece muy bien, me parece muy adecuado que el país le rinda durante todo este periodo de un año. Hay una nota fea de que no es porque lo haya sido o no lo haya sido, digamos, pero tratar de poner relevancia a algo que ella incluso desconoció y más que desconoció, lo negó en vida, que fue su eventual orientación sexual. Yo creo que eso no debiera, porque ese no es el tema de fondo. O sea, yo creo que ella fue una profesora hecha a sí misma, sufrió el famoso, ¿no es cierto?, historia ¿no es cierto?, con Ureta famosa, y ella fue una persona que como profesora y como persona dedicada a enseñar solamente a las letras y como diplomática. Así que me parece muy bien, me parece muy relevante que se le rinda a esta mujer excepcional que fue Gabriela. Yo no sé si ustedes, muchas gracias, Carlos. Yo no sé si ustedes, quería comentarlo, han estado en el Valle de Elqui. Si no Sí, han estado, tienen que ir porque es una maravilla. Y cuando uno está en ese valle, conoce, como que siente a la Gabriela Mistral, porque es impresionante conocer la escuelita, que uno se imagina una escuela grande, no, son apenas dos pequeñas habitaciones, una de las cuales era su propia habitación. Ver la vocación de esa mujer extraordinaria conmueve, y ver luego su tumba, que ella pidió ser enterrada de pie para poder tener el valle a sus pies. Tal como tú dices, Carlos, fue una mujer extraordinaria, y yo también lamento, lo ha lamentado el Centro de Estudios Gabriela Mistral, que tiene sede en Nueva York, lo ha lamentado también, que la ministra de la Mujer y Equidad de Género haya relevado algo que no tiene por qué haberlo relevado, porque además pertenece a su vida privada. Lo que yo quiero destacar de Gabriela Mistral, antes de darle la palabra a Patricio, es que era una mujer extraordinariamente inteligente, con un amor por los niños impresionante, con unos conocimientos y una sabiduría sobre el tema de educación que a mí me despierta total admiración. Yo soy profesora, igual que ella, y creo que fue una maestra extraordinaria. Entonces, me encanta que le rindamos homenaje, y yo creo, Carlos, que hay acuerdo que aquí no se trata de ser heterosexual o homosexual, se trata de ¿no? una mujer que tuvo una vida destacada con mucho sufrimiento. Ella perdió a un hijo adoptivo, Yin Yin, que se suicidó, que fue, como tú muy bien dijiste, diplomática, y que hizo mucho por Chile, por la literatura y por la pedagogía, y desde luego por su amado Valle de Elqui. Patricio, te doy la palabra. Sí, hay que recordar a Lucila María Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. Ella nació un 7 de abril de 1989 y falleció en Nueva York el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años, muy joven. Ella fue una gran poetisa, pero también quisiera destacar su rol de educadora. Ella tuvo la labor de profesora en La Serena, en Punta Arenas, en distintas regiones del país, y también tuvo una gran participación en la reforma educacional de México. Así que ella tuvo un gran rol como educadora y presentó una serie de documentos para permitir la reforma educacional en Chile en momentos muy importantes del país. También tuvo este rol muy importante y destacado en materia diplomática.
desempeñándose en Brasil, en México, en Europa, en Estados Unidos, así que también tiene este rol de representar a Chile en distintas misiones diplomáticas a lo largo de diferentes países. Y finalmente, su gran obra literaria, que es la poesía, de la cual hay tantas poesías que son hermosas y de un gran contenido humano y amoroso, de una Gabriela Mistral cercana y no de ese aspecto que a veces uno se imagina que es una mujer muy dura. Al contrario, a través de su poesía la vemos a una mujer tierna, cercana, amorosa. Así que, y yo rechazo, al igual como lo haces tú, Macarena, estos deseos de centrar este año que se cumplen 80 años de la entrega del premio Nobel, que se centre la vida de Gabriela Mistral en su vida sexual, siendo que lo que interesa es su obra y sus puestos destacados que tuvo en nombre de Chile. Gracias, Patricio. Pancho. Gracias. Sí, yo creo que no vale la pena perder más tiempo en el desacierto de esta ministra, ¿no? Sí. Desacierto completo, es que esta gente tiene un compromiso ideológico tremendo. O sea, ahora vamos a aprovechar esta situación para poder, ¿no es cierto?, destacar y promover esta situación afectiva y sexual, ¿no? O sea, comprometidas con la ideología de género, con la doctrina LGTB, a tal punto que no les importó, o a esta mujer por lo menos, ahora le están arreglando la plana, de cualquier manera, ¿no? Pero ella partió con esto, ¿no? Y desde luego que molesta también, ¿no? Molesta que hayan tratado de aprovechar, ¿no?, a nuestra excelsa poetisa para promover esa cosa que tienen en la mente, ¿no? De la ideología de género, de la LGTB, y no respetar a una mujer, ¿no?, que es parte del acervo cultural de todos los chilenos, ¿no? Además teniendo tantos ribetes que destacar, ¿no? Bueno, pero dejémoslo ahí como un desacierto más de funcionarios de este gobierno. Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente, a mí realmente me conmueven los poemas de Gabriela Mistral. ¿Ah? Hay otros algunos autores españoles, en fin, que he leído, ¿no? Garcilaso, en fin, varios, ¿no? Y digo, que son muy lindos, ¿no? Que están muy bien. Pero yo me he conmovido con poemas de Gabriela Mistral. No me pasa tampoco lo mismo con Neruda, que no tiene nada para conmoverse, ¿no? Y que además tiene muchas cosas muy malas, ¿no? Algunos aciertos por ahí, ¿no? Pero ella sí, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ese poema El imaginero, ¿no? O sea, aquel que hace imágenes, ¿no? Y cómo llega una persona a encargarle al imaginero un retrato, no un retrato, perdón, una escultura de Jesucristo, ¿no? Que le haga una imagen, le talle una imagen de Jesucristo. Entonces el imaginero le pregunta, ¿cómo la quiere usted? ¿La quiere de yeso? ¿La quiere de madera? ¿La quiere de mármol? Y el cliente le contesta, no, quiere una señora, ¿no? Le dice, no, yo quiero una imagen de Jesucristo sufriente, ¿no? En la cruz, en fin, Jesús sufriente. Y el imaginero le contesta, entonces, no venga a mí, vaya a los hospitales, vaya a la calle, vaya a buscar, ¿no?, las personas pobres, vaya a buscar los niños pobres, porque en el rostro de cada uno de ellos usted encontrará la imagen de Cristo. No me venga a pedírmela a mí si eso es lo que busca. Pero todo esto es un poema, ¿eh? Es una maravilla. Qué Tú terminas precioso. llorando cuando lees ese poema. O el otro poema, Jesucristo sufriente, que está en nuestra iglesia de los carmelitas, pues. ¿No lo han visto nunca acaso? Al ingresar a la iglesia de los carmelitos, a la izquierda, usted está Jesús crucificado y está ahí puesto el poema de Gabriela Mistral, ¿no? Yo que me quejo, ¿no? Por esto, ahora que te veo, no entiendo cómo puedo quejarme.
al verte sufriendo, oye, en poema también, oh, una maravilla. Tú terminas ahí, desde luego, deshecho, después de leer ese poema. O el otro, los niños, ¿no? ¿No? Sí. Piececitos de niños, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren? ¿No? En fin, o sea, lo que yo quería en el tema, lo que ustedes han puesto, es que a mí me emociona. Y a mí me ha hecho emocionarme y casi largar un lagrimón, ¿no? Nuestra Gabriela. Eso es. Muy Ese bonito, Pancho. es mi homenaje en esta conversación. Muy bonito, Pancho, lo que dijiste. A ver qué opinan Patricio y Carlos, porque yo tengo la sensación, y por eso a lo mejor a todos nos alegra esta celebración que dure todo el año, que Gabriela no es tan conocida como Pablo Neruda. Y Gabriela Mistral tiene una riqueza impresionante. No sé, Patricio, cómo lo ves tú. Yo no quiero desmerecer a Pablo Neruda, ¿ah? Pero me parece que Gabriela falta que la conozcan más en Chile. Sí, yo creo que eso es una omisión de los colegios, ¿ya? Una omisión grave de no dar a conocer la obra tan fructífera de Gabriela Mistral en los establecimientos escolares. Yo creo que ella, como segunda latinoamericana en recibir un premio Nobel en 1945, debiera ser muy conocida y además en esta dimensión educacional tan importante que yo señalé y que la hicieron representar a Chile en la Sociedad de las Naciones. Entonces, yo creo que la omisión en la parte educativa de dar a conocer a los alumnos esta fructífera labor de poeta de Gabriela Mistral, respecto a la cual me quedo con ella que mucho más que con eh, el poeta Pablo Neruda. Pablo Neruda, porque se me cruza su dimensión política que me choca y no me hace ver con ecuanimidad o con objetividad su obra. Eso es lo que me pasa con Neruda. Carlos, ¿tienes un Oye, minuto? sí, Porque muy, ahí se muy nos breve. acaba el tiempo, Sí, Carlos. muy breve. A diferencia, me reconozco nerudiano, pero el tema, lamentablemente, falta lo que tú dices. O sea, hay un tema crucial porque Pablo Neruda tiene a su favor, entre comillas, para estos efectos, que fue senador acá y que tiene todo el apoyo ideológico, como bien decía Patricio, y político detrás, que es una plataforma en Chile y en el mundo. La Mistral no, la Mistral. Quizás, como muy bien me emocionó Francisco con sus poemas y con todas las cosas, quizás Precioso la lo que Gabriela es dices. eso, y Sí. la Gabriela es eso, entonces es mucho más humilde y sencilla de corazón, eso es lo que pasa. Sí, de Vayan, una vayan, vayan, santidad. vayan a la iglesia, Yo, a Sí. los yo voy carmelitas, yo voy entrando a la izquierda. permanentemente a ella, No voy a buscar permanentemente. el poema. Y hoy qué bonito este programa y qué bonito compatibilizar temas, ¿ah? Qué bonito. Y llegamos hasta acá porque se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias a nuestros auditores por estar siempre escuchándonos y comentando nuestra conversación y nos vemos la próxima semana. Bueno, Nos vemos. muchas gracias. Gracias por recibirme tarde, muy amables.